como parte del tercer departamental, voy a exponer el proyecto que hicimos este semestre en la unidad de bioseparaciones mecánicas, que en nuestro caso el tema fue de producción de penicilina. Para la parte de la introducción tenemos que la producción de la penicilina G ha experimentado una notable evolución desde su descubrimiento en 1928. En este escrito se describe el proceso de producción de penicilina G, destacando las etapas clave y las tecnologías utilizadas. El proceso de producción de penicilina implica varias etapas, desde el cultivo de microorganismos hasta la purificación y formulación del antibiótico final. La fermentación desempeña un papel crucial en la obtención de una alta concentración de penicilina. Posteriormente se lleva a cabo la extracción y purificación para separar el antibiótico de impurezas y subproductos. En los antecedentes tenemos que Cardos y Demain en 2011 mencionan que la penicilina fue el primer agente quimioterapéutico producto de microbios. Lo inicial, la era de los antibióticos. De manera general, la penicilina representa el primer agente terapéutico que es capaz de destruir bacterias en vivo y que además no es tóxico en humanos. Se encontró que la penicilina combate una gran variedad de infecciones, incluyendo enfermedades venéreas. De acuerdo con Reyes, en 2016, durante el proceso de producción de penicilina como materia prima, se emplean cepas bacterianas de Penicillium, además de sustratos ricos en carbono. Para iniciar el proceso de fermentación aerobia que dará como producto el famoso antibiótico. Como justificación tenemos que la producción de penicilina, como otros procesos biotecnológicos, está dominada por su aspecto competitivo entre los grandes laboratorios productores que realizan permanentes esfuerzos de mejoramiento en cada área del proceso, cepa, fermentación, separación y cuantificación de sus productos. El impacto económico que produce la utilización de la penicilina es considerable, especialmente en América Latina, donde se ha informado que el gasto de estos medicamentos es 2 veces mayor que en Estados Unidos. Uno de estos países de América Latina es Perú. Se sabe que el consumo de penicilina se sitúa entre el 26 y el 30% del total de medicamentos, significando un gasto aproximado de 27.368.000 dólares. Esto lo dijo Villanueva y García en 2006. Como objetivo general, describimos que identificar los procesos de bioseparaciones mecánicas implicados en la producción de penicilina, describiendo las etapas del proceso upstream y downstream. Y como procesos específicos tenemos que establecer los modelos matemáticos para los procesos de separación y purificación implicados en la producción de penicilina y definir el mercado y capacidad de la producción de penicilina. En la sección de mercado y capacidad del bioproceso, tenemos que la penicilina tiene una amplia aplicación significativa en la industria farmacéutica mexicana como un potente antibiótico para combatir diversas infecciones y eliminar bacterias en el organismo. En México, el mercado de la penicilina es amplio y ha experimentado un aumento significativo en su capacidad de producción en las últimas décadas. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 la producción global de penicilina alcanzó los 1.200 millones de dosis anuales en 2017. Se espera que continúe creciendo en los próximos años. En términos de producción, durante la fermentación en este estado líquido, se espera que una cepa de hongo productor de penicilina produzca entre 30 y 60 gramos por litro de penicilina. La concentración umbral de biomasa necesaria para iniciar la producción de penicilina varía según la cepa de hongo y la tecnología de fermentación utilizada. Generalmente oscila entre 3 y 10 gramos por litro. En un tanque de fermentación de 10.000 litros se requerirían alrededor de 50 kilogramos de biomasa para iniciar la fermentación, suponiendo una concentración umbral de 5 gramos por litro. Como materia prima, tenemos que la penicilina es un antibiótico del grupo de los beta-lactámicos, mayormente empleados en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. A partir del Penicillium chrysogenum se obtiene la penicilina G, que es bencilpenicilina. En forma comercial la podemos encontrar como sales de potasio y sodio o como penicilina banzatina y penicilliaprocaína. Como producto tenemos la penicilina, lo cual Domínguez y Álvarez dicen que ha sido una contribución significativa a la medicina moderna. La penicilina ha sido uno de los medicamentos más importantes descubiertos en el siglo XX. Ha sido utilizado para tratar una amplia gama de enfermedades.
En el diagrama del proceso, pues voy a describir las etapas que, que yo estaré usando en el proceso que se diseñó. Y como primera etapa, bueno, en el upstream tenemos la primera etapa, que es el cultivo del microorganismo, en el cual se inicia con la preparación de un cultivo inicial de Penicillium crisogenum y el hongo utilizado para producir penicilina. Se utilizan bioreactores de 500 litros y se inoculan con una cepa de Penicillium crisogenum seleccionada previamente. En el volumen del bioreactor tenemos 500 litros, 48 horas de tiempo de cultivo, una temperatura entre 25 y 28 grados Celsius, una agitación de 200 y 300 revoluciones por minuto, un pH de 6 a 6.5, glucosa como fuente de carbono, de nitrógeno, sales de amonio a 3 gramos por litro y oxígeno aire esterilizado. Para la etapa de fermentación primaria, también que es del, del upstream, perdón, tenemos que después de la etapa de cultivo se transfieren los cultivos iniciales a un fermentador de mayor capacidad. Igual tenemos el mismo volumen. Para el tiempo de fermentación se tienen 96 horas y se mantienen las condiciones de temperatura, agitación y pH, al igual que la fuente de carbono, nitrógeno y oxígeno. En el mixstream tenemos la etapa de fermentación secundaria, en el cual se lleva a cabo una etapa de otra fermentación para aumentar la producción de penicilina. Aquí tenemos las mismas condiciones en cuanto al volumen, tiempo, temperatura y agitación, al igual que con la fuente de carbono, nitrógeno y oxígeno. Para el final del midstream tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de purificación, en el cual se realizan una serie de pasos para purificar la penicilina producida y eliminar impurezas. Se hace una etapa de filtración, extracción líquido-líquido, precipitación, centrifugación y secado. En el downstream tenemos la etapa de formulación en la cual la penicilina purificada se formula en una forma farmacéutica que tiene fines médicos, que es una disolución o estabilización y una filtración estéril. Como en la parte de la base de cálculo, tenemos las etapas de filtración, extracción por centrifugadores en etapas múltiples y la filtración esterilizante. Tenemos que Anciano en 2003 dice que las condiciones de operación industrial para la producción de penicilina son el volumen de operación de 30.000 a 100.000 litros galones de capacidad y los tiempos de producción de fermentación entre 120 y 200 horas. Entonces, para la etapa de filtración, es la primera bioseparación del proceso y de acuerdo con el grupo de ingeniería de filtros de Micronix en 2023, los filtros de tambor rotativos de vacío ofertados operan en las siguientes condiciones. Tenemos de grosor de torta de 3 milímetros a 50 milímetros, tiempo de formación de la torta de 30 a 300 segundos y un máximo de 3 desplazamientos de lavado de pasteles. En la parte de la centrifugación, es una extracción por centrifugadores en etapas múltiples. Tenemos que Liquids y Sugar describen el proceso de recuperación de penicilina por extracción de contracorriente operando con separadores centrífugos en las siguientes condiciones. La fase orgánica se inicia en el tiempo cero y operando a contracorriente a 6.500 revoluciones por minuto. Las condiciones de operación para la extracción fueron de pH de 7.5 y discos de control de 55 milímetros de diámetro para la separación de fase acuosa con una densidad de 1.022 gramos por mililitro y de una fase orgánica y una densidad de 0.882 gramos por mililitro. En la filtración esterilizante hay ósmosis inversa y ultrafiltración. Son en 2004 dijo que para la recuperación de antibióticos evaluó un sistema de membrana que incluye ósmosis inversa y ultrafiltración. Entonces aquí tenemos el modelo del tipo de difusión para la difusión del disolvente a través de la membrana, en donde tenemos que el flujo específico del disolvente en kilogramos por segundo metro cuadrado, PW es la permeabilidad de la membrana, y luego tenemos el modelo de la mezcla completa para ósmosis inversa, en el que la cantidad del flujo volumétrico de alimentación es igual a la suma de la cantidad del flujo de la sustancia permeada y la cantidad del flujo del residuo o de la salida. Bueno, aquí están mis referencias. Gracias.